Bueno, buenas noches. En nombre de la rectora Magíster Ayani Noguera de la Universidad Politécnica Territorial del Guayas del Tuy, le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes. Y hoy nos acompañan dos conferencistas de gran talla y a continuación le presento su semblanza. El doctor Luis Alfonso, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, siendo becario del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, especialista en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico por la Universidad de Navarra, en España, maestro en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral por la Universidad de Sonora y licenciado en Derecho de la Universidad de Sonora. Ha realizado distintas estancias de investigación. De las más destacadas se encuentra la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense en Madrid y en la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Rosario de Bogotá, Colombia. Además, es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Sonora y colabora como profesor investigador en la licenciatura en Derecho. Imparte en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha presentado diversas ponencias y participaciones en congresos nacionales e internacionales en el ámbito de derecho eclesiástico, proceso penal y derecho humanos. Y cuenta con más de una decena de artículos académicos y capítulos de libros en prestigiosos repositorios académicos. Bienvenido, doctor Luis. Más adelante presentaré al maestro Federico cuando le toque su derecho a palabra. Bienvenido, doctor Luis. Gracias por la colaboración y todo el apoyo. Lo voy a nombrar anfitrión para que comparta pantalla. Un momentito. Muchas gracias, doctor César, y a los presentes. Si quieres ir de una vez mencionando la semblanza del maestro Federico y así avanzamos y no interrumpimos la sesión. Luis, doctor Luis, puede compartir pantalla y bienvenido. Gracias por la colaboración. Doctor César, ¿me escuchó lo que comenté de la semblanza del maestro Federico? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, escucho. Ok, gracias. Doctor César, ¿escucha? Sí, se escucha, doctor. Sí, perfectamente, doctor. Si gusta ir iniciando con la semblanza también del maestro Federico para no interrumpir la conferencia. Necesitamos a la persona que está presentando pantalla, no la presente y deja de presentarla, por favor. Gracias, el estimado Jorge. Debe de quitar la pantalla, estimado Jorge. Un momentico entonces para subirlo a esto. Pero vamos a presentar al maestro Federico. Es doctorante en innovación educativa en la Universidad de Sonora, maestro en docencia de la educación media superior de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en pedagogía por la Universidad de Sonora y licenciado en filosofía en el Instituto de Ciencias y Educación Superior. Participó en verano de investigación en la Universidad de Monterrey del programa Delfín. Ha presentado diversas ponencias y participaciones de congresos nacionales e internacionales en el ámbito de psicología y educación. Es miembro de redes nacionales de investigación, funge como parte del comité editorial en revistas de carácter nacional e internacional. Posee artículos científicos y de divulgación, así como varios capítulos de libros en diversas editoriales de ámbito nacional e internacional. Actualmente es miembro de diversas redes de investigación y se desempeña como profesor de la asignatura en la Universidad de Sonora, Campus
Caborca, México. Bienvenido también al maestro Federico. Muchas gracias, doctor César. Bueno, muchísimas gracias, doctor César, y agradezco el tiempo que se permiten estar el día de hoy con nosotros. Les saludamos ambos conferencistas, facilitadores del módulo. Nos encontramos en Sonora, ambos, como lo vieron en el currículum, de la Universidad de Sonora, en México, en el norte de México. Por lo tanto, pues bueno, acá es de día, ¿no? Son las 4:20 de la tarde. Venga, a partir de este momento, pues voy a tomarme unos minutos para agradecer a las personas que se han permitido lograr este momento, hasta llegar hasta este momento, donde presentamos nuestra conferencia. En primer momento, la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, a su rectora, la maestra Dianis Noguera, también muy especial, y la verdad yo siempre se lo digo, al doctor César López Arrillaga, editor y jefe de la revista Crítica Conciencia, quien ha venido trabajando desde hace ya bastante tiempo en la organización y pronunciación, difusión, divulgación, lo que tiene que ver este diplomado, ¿no? A nosotros nos compete, a ambos, somos los creadores del diseño del módulo 2 de Introducción a la Epistemología, partiendo del Diplomado Internacional en Redacción y Publicación de Artículos Científicos. Pues bueno, es para nosotros, lo tomo a bien la voz de Federico, es para nosotros un gusto estar el día de hoy con ustedes y esperemos cumplir sus expectativas y crecer en conocimiento ambas partes, nosotros como conferencistas y ustedes como receptores de la información que les vamos a dar. Cabe destacar, y también se los digo, se los afirmo, en la plataforma lo pueden encontrar. Nuestros correos personales se encuentran en plataforma y se encuentran dentro de esta primera diapositiva en la pantalla. Maestro Federico es fedhd-3@hotmail.com y el de un servidor es alonso-hd28@hotmail.com. Pues venga, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia magistral que va a entornar en la introducción a la epistemología, partiendo de la creación de artículos científicos de investigación. Ahora es el momento en que le cedo el uso de la voz a Federico para, dar inicio. Agradezco la presentación, doctor César Luis Alonso, a esta conferencia. Bienvenidos sean todos. Vamos a intentar que fluya de la mejor manera. Esta conferencia magistral gira en torno a lo que es el módulo 2, que es Introducción a la Epistemología. Vamos a tocar temas que se vieron durante los módulos, durante las sesiones, pero también queremos en este momento ampliar un poco el conocimiento, como decía bien el doctor Luis Alonso. Estamos en una red en este momento pues internacional, nos acompañan en muchos países. Me congratulo por esto y le doy las gracias al doctor César por brindarnos este espacio para poder compartir. Muchas veces vemos la epistemología o vemos la filosofía como algo muerto, como algo olvidado, como algo rezagado. Y a lo largo del módulo y a lo largo de las sesiones podemos ver que es todo lo contrario. La filosofía está viva, la filosofía todavía la retomamos, y sobre todo para nosotros como investigadores es sumamente importante. Por eso en esta ocasión quisimos empezar esta presentación con una pregunta. ¿Dónde surge esta cuestión de la epistemología? La podemos oír, la mencionamos a lo largo de las diferentes conferencias, de las diferentes clases, pero ¿cuál es el origen? ¿Para qué nos sirve entender o conocer el origen de las cosas? Para comprender hacia dónde vamos.
Un gran pensador decía que tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. No podemos trazar el camino, no podemos trazar el rumbo si no tenemos seguro hacia qué lugar nos vamos a dirigir y sobre todo desde qué punto nos estamos planteando o desde dónde estamos posicionándonos, desde cuál es el paradigma que lo vamos a atender. La ventaja o la bondad de la filosofía es que es sumamente transdisciplinar. Es una ciencia conocida como la madre de todas las ciencias porque cualquier rama, ya sea en derecho, ya sea en educación, ya sea en psicología, tenemos que recurrir a la filosofía y sobre todo a la epistemología en el sentido de poder acercarnos a esa realidad, de poder conocer esa realidad. Por eso, como la filosofía surge en la antigua Grecia, la epistemología de igual manera surge en el mismo lugar. Y aquí el punto surge antes de Sócrates con los presocráticos. Lo fundamental aquí es el por qué surgió. Surge por la pregunta del conocimiento y la pregunta de la verdad. Dos temas sumamente complejos, dos temas sumamente característicos en sí y de suma controversia en la actualidad, que ahorita en estos momentos podemos hablar o se habla más bien de verdad de una manera indistinta, de una manera genérica, de una manera a la ligera. Sin embargo, la verdad y el conocimiento tienen un peso y tienen un talante muy fuerte, tienen todo eso que nos va a unir a nuestros sujetos de estudio, a nuestro problema de investigación relacionado con los estudios científicos y con la publicación de artículos. El conocimiento y la verdad es para lo que estamos nosotros. ¿Para qué publicamos? ¿Para qué escribimos? Para generar conocimiento, para generar verdades. No estamos para decir algo que no es el fin de nosotros como investigadores. Se publica para que el conocimiento crezca, para enriquecernos cada vez más de ese conocimiento y de esta verdad. No para crear falacias, no para crear solamente papers por hacer papers, decir lo que otro dijo. ¿Qué sentido tiene? El conocimiento sirve o partimos de ahí para generar ciencia, para generar comunidad, para generar redes de investigación. Este conocimiento, la epistemología, la episteme, ha venido creciendo a lo largo del tiempo. Que antes, en un principio, como en los módulos explica, hay corrientes muy marcadas, como lo es el empirismo, como lo es el racionalismo, como lo es el pragmatismo, como lo es el criticismo, como lo es el realismo. Eso ya lo abordamos en las clases tal cual. Pero es importante mencionar que la epistemología, aparte de que ha cruzado y ha trascendido todas estas corrientes en busca de la verdad, en busca del conocimiento, la epistemología sigue presente y sigue latente, que siempre, mientras el hombre piense, va a haber alguien que busque la verdad, va a haber alguien que busque el conocimiento y que busque crecer en este ámbito, que busque generar nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque el hombre, así como el conocimiento, es perfectible. Siempre vamos a querer ir más allá, siempre vamos a buscar más allá. Los que nos dedicamos a la ciencia, a la investigación, nunca nos quedamos conformes con algo que ya se publicó, con algo que ya se hizo. Siempre vemos qué más buscar, qué más conocer. Porque mientras más conocemos, siempre nos damos cuenta que nos falta y que queremos ir más allá y buscar más allá. Retomando un poquito, la epistemología surge en la antigua Grecia, totalmente de acuerdo. Pero en sí, ¿qué es la epistemología? Si nos vamos a una definición muy cerrada, muy fría, va a decir, es la ciencia que estudia el conocimiento y el acceso a la verdad. Ok, es una rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento. Pero lo importante aquí es que esta rama de la filosofía, que como hay otras, como la lógica, como la ética, como diversas ramas de la misma filosofía, nos van a permitir
cuestionar nuestras creencias y nos van a permitir entender cómo adquirimos el conocimiento y cómo justificamos ese conocimiento adquirido. Eso va a ser sumamente importante, porque muchas veces como investigadores, cuando estamos publicando, cuando estamos escribiendo, caemos en prejuicios o caemos en situaciones de, como nosotros interpretamos la realidad, pensamos que esa es la única forma de hacerlo. Sin embargo, no, la epistemología nos va a decir que el conocimiento y que la verdad existen diferentes formas de acceder a él. No solamente tenemos nuestra, ahora sí que de una manera muy subjetiva, ¿okay? El conocimiento es objetivo, la verdad es objetiva. Aquí la epistemología nos hace, como investigadores, sentarnos y analizar las cosas. Bueno, es lo que yo creo, pero bueno, ¿qué tan cierto o qué tan viable o qué tan real es esto que yo estoy creyendo? Es esto que yo estoy escribiendo. ¿Qué tan complejo o qué tan bueno es esto que estamos investigando, esto que estamos creando? Por eso lo sintetizo en esta pequeña frasecita. La epistemología busca entender cómo sabemos lo que sabemos. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Porque hemos estudiado una carrera, porque estudiamos un doctorado, porque estudiamos una maestría, o realmente cómo nosotros podemos entender el mundo, ya no solamente desde nuestra disciplina, no solamente desde nuestro paradigma, no solamente desde nuestra trinchera, sino cómo sabemos lo que sabemos y qué tan cierto es lo que sabemos. Nosotros, cada uno de ustedes aquí presentes, tiene un bagaje cultural muy específico y muy propio. Están posicionados en un paradigma muy específico. Llámese cultura, llámese familia, llámese tradición, llámese escolaridad, pónganle el nombre que ustedes quieran. El punto es entender cómo saben lo que saben. Porque lo he estudiado, porque lo he vivido, porque lo he referenciado, porque lo he creado, porque lo he comprobado. Y podemos enfrentarnos a un dilema o a un choque al querer pensar que nuestro saber es el único saber. Nuestro conocimiento es el único conocimiento. Sin caer, obviamente, en el relativismo de cada quien piensa lo que quiere, cada quien cuenta según su perspectiva. La verdad y el conocimiento son objetivos. El punto es entender y conocer cómo accedemos a ese conocimiento, cómo entramos y cómo profundizamos para poder llegar a conocer la cosa, que el mundo, la realidad como tal. Y realidad refiriéndome no solamente a un estado físico de la materia, sino a una complejidad mayor, que ahorita lo vamos a ver en los que son los problemas de la epistemología, que vemos la complejidad de la realidad, no como un objeto tal cual, sino como un fenómeno complejo per se. La realidad es complicada, es cambiante, es dinámica, no es estática, no es sólida, sino tiene un flujo continuo que nos vamos a enfrentar en cada una de nuestras investigaciones y en cada momento que lo vayamos a interpretar, que lo vayamos a conocer. Vemos, que se repite un poquito, entendemos y vamos a dejar claros 5 principios epistémicos que como investigadores nos van a servir. Estos principios varían según la teoría, varían según el posicionamiento, van a tener diferentes variaciones, pero los podemos sintetizar en estos 5 principios epistemológicos, que quiero que queden muy claros desde ahorita porque hacemos referencia a ello posteriormente. Siempre que vayamos a hacer una investigación, siempre que partamos hacia este mundo de la investigación o hacia este mundo académico, vemos que vamos a enfrentarnos con la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos un sujeto de estudio y un objeto de estudio. ¿Okay? No podemos hacer ciencia de la nada, no podemos hacer ciencia por hacer ciencia. Tenemos que posicionarnos en un mundo real, tenemos que posicionarnos en un qué, un para qué, un cómo, un cuándo, un dónde,
no podemos hablar por hablar. En este mismo sentido, y siguiendo esta premisa, vamos a encontrar que estos principios epistemológicos nos van a ayudar para purificar, para clarificar lo que es la ciencia. Este método científico que todos manejamos, este método de poder enfrentarnos al fenómeno, lo vamos a ir puliendo desde cierta perspectiva. ¿Cómo? Principio número 1, el principio de la evidencia. Esto es que el conocimiento debe de basarse en evidencias sólidas, verificables. Esto es que es algo, el conocimiento tiene que ser objetivo. ¿Okay? Si nosotros estamos diciendo que la mesa es cuadrada, es porque podemos medirla, podemos constatarla y podemos entenderla. Tiene una relación directa con lo que es la realidad por sí misma. ¿Okay? Y muy unido a este principio de evidencia es el principio de coherencia. ¿Okay? La coherencia o las creencias que nosotros tenemos como investigador deben de estar unidos a los conocimientos. Eso quiere decir que tenga una coherencia una cosa con la otra. No podemos hablar, no podemos escribir, no podemos generar conocimiento si la realidad nos va a decir otra cosa. ¿Okay? Podemos hablar de manera genérica, sí, siempre y cuando tenga coherencia con lo que estamos diciendo. Pero hay una coherencia entre la creencia y el conocimiento, con lo que tú crees, con lo que tú escribes, con lo que tú piensas y con el conocimiento que se genera a través de la realidad. ¿Okay? Por eso existe un principio de correspondencia y de objetividad. Esto quiere decir que esta evidencia que podemos constatar, que podemos ir y verificar, que podemos acercarnos al mundo de lo sensible y poder conocerla, tiene una relación intrínseca en lo que conozco, el conocimiento que genera conocerlo y la objetividad que existe en el mundo. Eso es que aunque yo como persona, aunque yo como ser pensante no esté presente, no esté comprobando, no esté teniendo de manera tácita el objeto, existe una concordancia, una correspondencia, una objetividad entre la realidad y los hechos como los estamos observando. Muchas veces en estos principios caemos en la contradicción o caemos en el sentido de querer escribir conforme a un paradigma subjetivista, querer decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Sin embargo, esa creencia muchas veces no está cerca de la realidad, sino está muy alejada de lo que es la realidad. Y ahí podemos entender cómo nuestra escritura científica se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque no podemos escribir un artículo científico desde el yo creo, desde el yo pienso, desde el yo busco, sino escribimos y detallamos lo que vemos en el mundo, lo que vemos en la realidad, con evidencia, con coherencia y con objetividad. Por eso el cuarto principio, ese principio de inferencia, aquí nos va a generar esa capacidad que tenemos como personas de un razonamiento lógico deductivo que nos va a servir para poder llegar a conclusiones válidas a partir de premisas y a partir de evidencias, de poder que nuestro conocimiento se pueda ver aplicado, se pueda replicar en otros ámbitos. No porque a mí me pasó, solamente a mí me tenga que pasar. No porque yo lo vi, yo lo viví, yo lo estudié, solamente en mi caso va a funcionar. No. La epistemología nos va a ayudar a tener ese carácter de objetividad y de una universalidad que podemos replicar mediante la inferencia de, ok, bajo estas condiciones, bajo estas circunstancias, sucedió de esta manera, se puede replicar bajo las mismas circunstancias y tiene que pasar lo mismo. Ahí entra el principio de factibilidad, que tiene que suceder de la misma manera. Y por último, el quinto principio, hablamos de un principio de autoridad, que quiere decir, se le atañe muchas veces en los grandes filósofos abusaban hasta cierto punto de este principio, ya que
Decía un gran pensador, yo para poder conocer necesito posicionarme en hombros de gigantes, necesito ponerme arriba de los que ya investigaron, de los que ya saben, de los expertos, para poder crecer, para poder llegar y acceder a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estudiamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos un marco teórico, un marco referencial. ¿Quiénes ya han estudiado lo que yo estoy queriendo estudiar? Quienes ya investigaron lo que yo quiero investigar, qué es lo que ellos hicieron, y aquí ellos tienen este principio de autoridad, todas aquellas personas expertas, personas confiables que han estudiado o que se han acercado al fenómeno de la realidad de la misma manera que yo lo quiero llegar a conocer o que yo me quiero acercar a conocer en este sentido. Aquí podemos o nos encontramos con los problemas epistemológicos. En este sentido, van a ser problemáticas que van a ir poniendo unas pequeñas barreras acerca de cómo nos podemos enfrentar al mundo o cómo nos enfrentamos al conocimiento tal cual. Primero vamos a ver preguntas que se los hago de manera directa, se los hago de manera muy clara, como en su momento en la clase lo vimos. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que creemos es verdadero? Y aquí podemos caer en dogmas de fe, aquí podemos caer de no sabemos de dónde viene el conocimiento, sin embargo viene, sin embargo lo conocemos, sin embargo tenemos este prejuicio, tenemos este acceso a nuestro léxico, tenemos ese acceso a todo el conocimiento tal cual. Podemos justificar nuestras creencias, lo que tú crees, lo que nosotros creemos, por qué lo creemos, cómo lo creemos, cómo podemos justificar, y aquí no me refiero a una cuestión de fe, ¿okay? No me refiero a una cuestión religiosa, sino a nuestras creencias científicas, a nuestras creencias metodológicas, si quieren llamarlo así. ¿Okay? Por ejemplo, hay maestros, hay doctores, hay científicos, hay investigadores que dicen la mejor forma de acercarse a un fenómeno educativo es de manera cualitativa. ¿Por qué? Pues es que así dice Sampieri. Bueno, Sampieri lo dice, pero bueno, ¿cómo también lo podemos enfrentar de manera cuantitativa? ¿Por qué no? ¿Cómo podemos justificar lo que creemos? ¿Porque alguien más lo dijo? Pararnos en hombros de gigantes, posicionarnos con un posicionamiento que un experto lo dice, se vale, es viable. Verlo desde la empiria, verlo desde la objetividad de lo real, verlo desde el punto del acceso al conocimiento también, ¿ok? Y aquí vamos a ir justificando el qué creemos, cómo creemos y por qué lo creemos. Podemos ver o nos podemos preguntar, ¿qué evidencia necesitamos para considerar algo verdadero? Y aquí entra en conflicto. Tengo algunas manos levantadas. Son que gustan participar. Adelante, Jonathan Azuaje. Buenas noches, saludos doctores y demás compañeros. En cuanto a, bueno, en lo que he estado escuchando su disertación a las preguntas de problemas epistemológicos, cuando se refiere a cómo podemos justificar nuestra creencia, yo por lo menos realizo investigaciones en controles automáticos, está enfocado en ingeniería. Yo por lo menos realizo una experimentación y yo
diseño una estrategia de control y me funciona, el sistema opera como en unos parámetros según ya un estándar que establece los varios autores. Y yo, ya al decir que se me comporta, mi experimento se comporta como dicen varios autores, ya ahí estoy justificando pues que me va a funcionar y yo puedo implementar esa teoría a otro sistema de proceso. No sé si me explico. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando entramos en la parte técnica, cuando entramos en la parte tecnológica, es el mecanismo que nos va a ayudar a comprobar si funciona o no funciona cierta técnica, va a ser o entra en el punto de la repetición de que cuando ya ha funcionado lo que se ha creado previamente. El sentido de la pregunta esta específicamente es acerca del nuevo conocimiento que nosotros estamos generando, porque como bien lo menciona Jonathan, ya existe un previo rubro de cómo deben de funcionar las cosas y mientras más se asemeje a eso, va a ser más viable o va a ser funcional. También yo actualmente estoy comenzando mi carrera en doctorado en ingeniería. Bueno. Y el contexto que nos dicen es que ya prácticamente ya todo está, como dice, inventado y generar un nuevo conocimiento cuesta visualizarlo. Porque supuestamente al finalizar un doctorado uno ya está en capacidad de generar nuevos conocimientos. Y yo a veces veo eso cuesta arriba. Pero bueno, ahí voy, estoy participando en estos cursos, investigando, viendo videos para ver. Y por ejemplo, todo, por donde vaya investigando, todo ya está inventado, ya siempre hay una información ya justificada, ya investigada, y es por eso que digo que a veces cuesta arriba, por lo menos en mi área. Sí, completamente de acuerdo, Jonathan. Aquí algo que no hay que perder de mente o no hay que perder de vista es que el hombre siempre va a ser perfectible. Toda creación del hombre puede mejorarse en todos los sentidos, en el ramo de la ciencia, la tecnología, de las humanidades, del sentido que ustedes quieran, gusten, y desde la posición que ustedes estén, siempre se va a poder hacer mejor las cosas. Algo, por mínimo que sea, a lo mejor en un proceso, a lo mejor para eficientar, a lo mejor para reducir costos, para apoyar el medio ambiente, siempre se va a dar la posibilidad de hacer las cosas mejor. El hombre es perfectible, mas nunca es perfecto. Somos entes repletos de razón que buscan la perfección, pero que no la podemos alcanzar porque somos seres finitos en muchos sentidos. Pero ahí entraríamos en un problema antropológico de otro talante, vaya, ¿no? Pero sí, siempre cuesta, sobre todo en este tiempo donde ya casi todo está creado, o donde ya para donde vemos, según tenemos una idea muy novedosa que resulta que no lo es tanto, porque le empezaron a estudiar hace 50 años y no lo conocíamos, entra en esta disertación y en esta problemática de poder enfrentarnos a lo que los otros han hecho o lo que los otros han creado o han inventado, vaya. Elsa Francisca Medina. Un momento. Muy buenas noches. Doctor César. Dígame, vamos a esperar que los conferencistas terminen la conferencia y al final todas las preguntas. Para avanzar en el contenido, disculpen las molestias ocasionadas, pero vamos a llevar un orden, porque si todos hablamos, interrumpimos a los conferencistas, la conferencia no se da.
Vamos a llevar un orden de derecho de palabra. Al final de la conferencia, los conferencistas se han todo el tiempo posible a responder todas las preguntas. Disculpe la molestia ocasional, pero si todos interrumpimos la conferencia, no se da. Repito, y disculpen, pero hay que llevar un orden en estos eventos. Al final se pasará el link de asistencia y estoy seguro que el doctor Luis y el maestro Federico están a la disposición de responder todas las preguntas. Al final vayan anotando las preguntas para que no se los olvide. Y al final, todos los que estamos aquí vamos a tener derecho a palabra. Y disculpen la molestia ocasional y que el maestro Federico continúe. Buenas noches y disculpen. Muchas gracias, doctor César. Sí, no se preocupe, al final atendemos estas cuestiones. Vayan anotando. No hay ningún problema. Prosigamos. Aquí vamos a ver, como bien decían ahorita, voy a permitirme por cuestión de tiempo darle un poquito de velocidad a esto. Vamos a ver que la relación que existe o la epistemología, el papel tan fundamental que tiene, ¿okay? Porque aquí vamos a ver que nos va a ayudar a entender cómo funciona el método científico y nos va a ayudar a entender para mejorar nuestros procesos, para mejorar la forma en la cual nosotros observamos, nosotros aplicamos, nosotros entramos y conocemos el mundo, nuestro sistema, nosotros conocemos los objetivos. La epistemología va a ayudarnos a centrarnos en esto. Este método científico que es el que todos manejamos, porque es con el que se hace ciencia, va a ayudarnos a que la epistemología o esa ciencia de acercarnos al conocimiento, acercarnos a la verdad, nos va a ayudar a que nuestros conocimientos, a que nuestros resultados sean más precisos, que sean más confiables. Y aquí planteamos desde dos vertientes, desde la parte cualitativa y desde la parte cuantitativa. ¿Okay? ¿Cómo nos va a servir o en qué nos va a servir esta parte de la epistemología para nuestras investigaciones? En la parte cualitativa nos va a ayudar a conocer la verdad, a conocer este acceso al conocimiento nos va a ayudar a determinar qué tipos de datos son los que van a ser más relevantes para nuestra investigación. ¿Por qué? Porque nos vamos a acercar al mundo de lo real, nos vamos a acercar al mundo del conocimiento y no vamos a empezar a hablar de manera general. También en la parte cualitativa nos va a ayudar la epistemología a mejorar la calidad de los resultados. ¿Por qué? Porque nos va a dar ese marco crítico para dar una afirmación y una conclusión de nuestra investigación cerca o aunados a la objetividad con esos principios que les mencionábamos hace rato, viendo cómo podemos posicionar el conocimiento. Y en la parte cuantitativa, como ahorita lo mencionaba, nos va a ayudar para conocer las teorías, para conocer el cómo se han estudiado las cosas, para conocer todo lo que se ha visto previamente, todo lo que ya se ha estudiado, todo lo que existe acá le decimos en todo este bagaje, pues en todo este paradigma que nos vamos a enfrentar, pues. En el estado del arte, se le dice acá en México, no sé, en otras partes, pero nos va a ayudar también en la parte cuantitativa para establecer esos criterios y determinar la validez y confiabilidad de los datos. ¿Por qué? Porque recuerden que la epistemología nos va a forzar o nos va a invitar, nos va a guiar a esta parte objetiva de las cosas, no solamente a verlo desde un punto de vista subjetivo, sino desde la generalidad, desde las cosas como son.
En este momento cedo la palabra para que continúe con el contenido, que nos aporte un poco el doctor Luis Alonso. Adelante, doctor. Sí, bueno, muchas gracias, maestro Federico. Como les habíamos comentado, doctor, ¿nos puede comentar cuánto tiempo nos queda, por favor? Lo que ustedes dispongan. Esto está abierto hasta que termine la conferencia. No hay límite. Vale, muchísimas gracias. Les había comentado, pienso yo que la conferencia va a durar 1 hora. Vamos a tratar de apegarnos lo más posible que podamos. Y venga, de primer momento nos disculpamos por los minutos que les vamos a robar de más, ¿va? Bueno, lo había comentado el maestro Federico, desde los inicios la epistemología juega un papel fundamental dentro de la creación del conocimiento, partiendo no desde la filosofía en sí, sino también desde la interdisciplinariedad que aboca esta área del conocimiento. La epistemología va a ayudar a facilitar la colaboración entre disciplinas al proporcionar un marco para comprender las diferentes perspectivas y enfoques de investigación. Es decir, si unos están de acuerdo en un área del conocimiento y otros, o bien, mejor dicho, en un área del conocimiento, en una teoría científica, no van a ser los únicos que van a juntar o tener, por así decirlo, la verdad absoluta. Para eso sirve la epistemología, para encontrar diferentes aristas a una sola investigación, verla desde diferentes aristas, diferentes modelos de investigación, y la interdisciplinariedad es la que nos va a ayudar a encontrar un objeto de investigación, pero desde diferentes áreas, desde la educación, filosofía, eclesiástico, cualquier tipo de área que ustedes estén investigando, siempre va a haber cabida de hacer una colaboración, de un nutrimento, por así decirlo, entre las diferentes áreas del conocimiento. Adelante, maestro Federico, por favor. Los desafíos de la epistemología, a ver, son muy puntuales. Uno de los principales, como se menciona bien ahí en el punto número 1, que enfrenta la epistemología en la investigación, es la complejidad del mundo real. La complejidad, venga, lo podemos encontrar de diferentes aristas, diferentes maneras. Podemos, por ejemplo, nosotros mencionar teoría del fruto del árbol envenenado, la teoría de la verdad, lo comentaba ahorita el maestro Federico, pero desde qué perspectiva nos vayamos a encontrar, desde un positivismo, un agnosticismo, un escepticismo, un criticismo, depende de qué áreas, es el mismo objeto, pero dada la complejidad del mundo real, ese objeto que parecía pequeño a un principio, lo podemos abordar de diferentes aristas, y es por eso que se encuentra uno de los desafíos, porque cuando nosotros pensamos en algo, en una verdad absoluta, entre comillas, perdón por los filósofos positivistas, pero bueno, cuando mencionamos una verdad absoluta, venga, vienen los pragmáticos a cambiarla, o vienen los escépticos a cambiarla, o los pragmáticos a cambiarla. Eso es la complejidad que nos encontramos en el mundo real. Cada una de nuestras investigaciones viene a marcar la misma línea de investigación. Por eso son las diferentes aristas en la complejidad del mundo real. Segundo punto, la realidad es multifacética y compleja, lo que hace difícil definir y medir conceptos abstractos. Conceptos abstractos, a ver, cada uno en nuestras carreras, en nuestras áreas de experticia, tenemos esos conceptos abstractos que, si bien es cierto, si han ido estudiando, analizando, tratando de generar una objetividad, con el paso del tiempo han ido evolucionando, o bien se ha generado una línea de conocimiento. Por ejemplo, la línea de conocimiento de Estados Unidos de América, el principio de stare decisis, que ese principio de stare decisis viene a ser la marca del precedente. Pero, sin embargo, siguen saliendo estas aristas. Son conceptos abstractos que, por más que queramos ser los objetivos, no lo podemos lograr. ¿Va? La tercera es la subjetividad inherente a la investigación.
La subjetividad, porque viene a cambiar todo. Podemos hacer una investigación en México de, no sé, abuso escolar, con datos cuantitativos, datos cualitativos, como me comentábamos ahorita. Sin embargo, esa investigación va a ser subjetiva e inherente al pueblo venezolano. Va a ser diferente e inherente al pueblo colombiano. Viene a ser unas investigaciones netamente, algunas que van a aplicar netamente en tiempo, lugar y modo. No van a ser absolutamente porque venga. Son muchas cuestiones subjetivas que se vienen a ver en una investigación que abocan a la epistemología. Y la cuarta, los investigadores tienen sus propias perspectivas, prejuicios, lo que puede afectar la forma en que interpretan y analizan los datos. Muchas veces, muchísimas veces, los datos de nuestra cultura, de nuestro conocimiento, sí se ven influenciados en el tiempo, lugar y modo. Por ejemplo, en el área de derecho, es conocido que los investigadores alemanes son los más positivistas de todos. En cambio, los mexicanos tenemos una cultura de sí, un poquito de positivismo, pero venga, liberal también. Entonces, viene a cambiar eso, la epistemología, la reformación de la interpretación y el análisis del conocimiento de los datos, dependiendo del tiempo, lugar y forma. ¿Puedes avanzar, por favor, maestro Federico? Formación de investigadores. Y la verdad los felicito a todos y todas las personas que están aquí presentes porque están haciendo ese esfuerzo en estar en esta formación como investigadores. La epistemología va a jugar un papel sumamente fundamental en la formación de ustedes, porque va a proporcionar una base teórica y sólida para que el diseño y la ejecución de investigaciones rigurosas tengan a buen camino. Es decir, no podemos investigar sin conocer, por ejemplo, el estado del arte de la investigación o del concepto principal. Al no conocer el estado del arte de una investigación, estamos diciendo de primer momento que no conocemos de lo que se está hablando, que fue una idea ontológica que se nos vino a la mente y venga, empezaron a desarrollar una idea pero sin fundamentos. Eso ayuda un poco a la epistemología, en generar conocimiento, pero a partir de una base teórica y sólida para el diseño de una investigación rigurosa, ya sea de carácter cualitativo o bien cuantitativo. También, el segundo punto, los investigadores que entienden los fundamentos epistemológicos tienen una comprensión más profunda de cómo se construyen y validan los conocimientos, lo que les permite desarrollar metodologías más efectivas y producir resultados más precisos. Lo hemos visto desde muchísimo tiempo, la estructura del marco metodológico, ya sea de los artículos académicos, de algún proyecto de investigación, algún marco de una tesis que hay en eso, esa estructura nos va a ayudar a generar los fundamentos epistemológicos para una comprensión más profunda en la cuestión de la validación del conocimiento. ¿Para qué? Para no andar divagando en el mundo superfluo, para generar un conocimiento a partir de una metodología más estructurada, más rigurosa y por ende completa. ¿Podemos avanzar, por favor? La redacción científica es un apartado súper importante. ¿Por qué? Porque en la redacción la epistemología nos va a ayudar a identificar los conceptos tal cual son y al darnos cuenta de lo que estamos escribiendo. Porque si bien es cierto, pero muchas veces no se escribe la verdad. Muchas veces está influenciado por nuestro humor de ánimo, nuestro sentir, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Entonces la epistemología nos va a ayudar a ser rigurosos y precisos al momento de la redacción científica. También al aplicar los principios de la epistemología, los autores pueden asegurarse de que sus argumentos estén bien fundamentados y respaldados por evidencia sólida. Lo comentaba el maestro Federico muy atinadamente. Pararse en hombros de gigantes. Eso es lo que venga, lo que vamos a hacer. Si bien el conocimiento podemos usar el principio stare decisis, pero
podemos basarnos y ayudarnos en ese conocimiento partiendo de una línea epistemológica donde nos van a ayudar a partir del objetivo de nuestra investigación. Adelante, Federico, y creo que le voy a dar el... Muchas gracias, doctor Luis Alonso. La función de la epistemología como módulo 2 en este diplomado de la creación de artículos científicos es principalmente posicionarnos en un mundo real, posicionarnos en la realidad para poder escribir tal cual. ¿Okay? ¿De qué nos va a servir ese posicionamiento en la metodología? Que cualquier persona que estemos aquí presentes, que se ha preocupado por la investigación, conoce esta parte metodológica, esta parte operativa, esta parte que tenemos el levantamiento de datos, tenemos la parte práctica, por así decirlo. ¿Okay? La epistemología nos va a permitir desarrollar un enfoque riguroso, un enfoque sistemático de cómo poder abordar esa pregunta de investigación. Nos va a ayudar la epistemología a comprender que podemos acceder al conocimiento de esta pregunta de investigación desde diferentes factores, desde diferentes puntos, desde diferentes aristas, como bien decía el doctor Luis Alonso ahorita, que los autores, todos los que escribimos, vamos a poder tomar decisiones informadas sobre cómo estamos diseñando y cómo estamos ejecutando el estudio. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos las técnicas, conocemos a los antecesores, conocemos quiénes estuvieron antes, qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, para poderlo nosotros mejorar, para poderlo nosotros modificar. Que sin una correcta epistemología, sin un correcto acercamiento a la verdad, al conocimiento, no vamos a poder acceder y vamos a poder caer en errores metodológicos o en errores de continuidad, en errores de tiempo, y vamos a cometer errores que otras personas ya los cometieron, o vamos a creer que estamos haciendo algo novedoso, que estamos inventando, descubriendo algo, cuando realmente no es así, cuando realmente ya se conoció, ya se profundizó, ya se abordó el tema. Por eso siempre, como bien decía ahorita el doctor Luis Alonso, ese estado del arte que tenemos que conocer, ese posicionarnos en los antiguos que ya vieron, que ya conocieron, que ya se acercaron a este mismo objeto mediante la técnica. Nosotros podemos acceder a él y buscar esa objetividad, esa razón de acercarnos con la pregunta de investigación que va a ser el eje rector o el eje fundamental de nuestra investigación. Esta pregunta y viendo cómo la podemos atacar, cómo la podemos dirigir y sobre todo cómo la podemos llegar a conocer. Una vez que tenemos esta metodología, que ya nos acercamos mediante la epistemología a lo real, que ya nos acercamos al fenómeno en el campo, viene lo que es la revisión bibliográfica de la ciencia. Todo estudio, todo artículo, toda publicación debe de llevar una concisa y una fuerte revisión bibliográfica. Okay. Hay muchos autores, vaya, por decirlo de alguna manera, o muchas personas que buscan hacer un artículo científico y mencionan 2 citas bibliográficas, 3 citas bibliográficas. Es que no necesito más, es que no hiciste una revisión bibliográfica. No te acercaste epistemológicamente a conocer ese fenómeno, no lo hiciste. La epistemología nos va a servir para conocer el estado del arte, para conocer ese campo, esas ideas, esos conceptos ya existentes, nosotros poderlos conocer, acercarnos de manera clara, de manera precisa y de manera objetiva a esta realidad y a estos conceptos. Porque muchas veces nos acercamos hacia un concepto desde un paradigma ya posicionado con unos lentes, por así decirlo, ya muy sesgado, y ya no vemos el concepto como es, sino que lo interpretamos
a nuestra conveniencia o en nuestro paradigma, a nuestra forma de querer que encaje en nuestra teoría. En vez de verlo de manera objetiva, lo modificamos a que el concepto sea lo que yo digo, no lo que el concepto es, no lo que la realidad es, sino modifico la realidad para que encaje en lo que yo quiero decir porque me conviene, para facilidad, para lo que ustedes gusten. Y ese es un error muy común, querer interpretar a los autores de manera subjetiva en vez de manera objetiva. ¿Por qué? Porque el conocimiento ahí está, la realidad ahí está. Okay. El punto es cómo nosotros accedemos a ella de una manera clara y objetiva. Y aquí la epistemología nos va a ser fundamental, va a ser muy importante para identificar estos prejuicios, para identificar estos sesgos. Si yo como investigador tengo muy claro que ya existe un prejuicio, que yo estoy posicionado en el nuevo realismo y quiero empezar a ver la realidad desde solamente la parte nuevo realista y me olvido de los condicionamientos, me olvido desde otros paradigmas, yo no puedo interpretar a la realidad olvidándome de todo. Necesito verlo de manera objetiva y analizar todos aquellos que han analizado ese mismo fenómeno desde las diferentes perspectivas, para así poder tener y poder llegar a una aproximación más certera de lo que es la realidad o el objeto de investigación. Algo que se nos ha olvidado muchas veces, sobre todo cuando nos hacemos científicos de campo o cuando nos vamos más a la parte a la parte cuantitativa, a la parte numérica, a la parte un poco más separada de la perspectiva. Es este proceso de reflexión. La reflexión va a ser muy importante para toda investigación científica. Y aquí la epistemología va a ayudar a los autores, nos va a ayudar a nosotros a reflexionar sobre el papel que tiene en la comunidad y sobre todo para el papel que tiene en la sociedad la investigación como tal. Va a ayudarnos a reflexionar sobre nuestro trabajo y que nosotros podamos identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, vamos a poder conocer cómo podemos mejorar. Pero esto solamente lo vamos a hacer mediante la reflexión, mediante alejarnos un poco de lo que estamos haciendo y volver a ver lo que estamos viendo, lo que estamos escribiendo, lo que estamos investigando, lo que estamos profundizando, es tomar un momento y en tercera persona ver qué estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar de manera objetiva. La epistemología nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar a ver si realmente lo que estoy escribiendo es así o realmente estoy escribiendo con base a mi percepción, con base a mi razonamiento y me estoy alejando un poco de lo que es la realidad. Ya para terminar, ponemos aquí dos ejemplos muy claritos, en el cual nos va a poder ayudar ejemplos prácticos de la epistemología, que no se quede todo en teoría, todo arriba, sino que poderlo aterrizar. En la redacción de artículos científicos, que es bien el propósito de este diplomado, ¿okay? ¿Para qué nos va a servir la epistemología? Para hacer un marco teórico y coherente de referencia. Si una investigación, si un artículo tiene un marco teórico sólido, tiene un marco teórico coherente, bien fundamentado, el autor se puede fácil asegurar de que lo que va a hacer le va a salir mejor. Tiene una credibilidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque lo estoy argumentando, me estoy posicionando en hombros de gigantes y estoy viendo lo que ya todos hicieron. Mi marco teórico es firme, es fijo, y eso indica que yo ya sé
de qué estoy hablando, que no estoy inventando, que yo estoy posicionando el conocimiento que ya tengo. La epistemología nos va a ayudar a posicionar ese nuevo conocimiento con el conocimiento previo que ya se tenía. Y la epistemología nos va a ayudar también a tener una metodología clara y sistemática. Que esta metodología se va a desarrollar de manera sólida y coherente para que nuestras investigaciones sean más objetivas y sean rigurosas. ¿Okay? Y esto va a poder ser argumentado o va a tener, o nos va a ayudar a que nuestros resultados tengan mayor validez. ¿Okay? Con esto, una pequeña bibliografía adicional, los que gusten, ahí se las dejamos para que puedan complementar un poco. Agradecemos a la institución de la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, al gobierno bolivariano de Venezuela. Cedo el uso de la voz al doctor Luis Alonso, por si tiene algo más que desea agregar a la disertación. Adelante, doctor. Nada más, maestro Federico, gracias por la intervención. Espero que a las y los presentes que les haya venido bien este módulo del diplomado en redacción de textos y publicación de artículos científicos. Agradezco a la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy y, claro, al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y bien al gobierno bolivariano de Venezuela. Sin más, quedan a nosotros a su disposición los correos institucionales y personales de cada uno de los módulos de los facilitadores, para bien si tienen algún tipo de duda o algo que quieran comentar, retroalimentar, poderlo saberlo. Si bien quedamos en espera de las indicaciones del doctor César Enrique. Gracias. Gracias, doctor Luis y maestro Federico, por todo el apoyo y la colaboración durante este diplomado. Se abre el derecho a palabra, ya el link de asistencia está en el chat. Por favor, llenarlo para obtener la constancia de la asistencia. Y pueden levantar la mano quien desea hacer una pregunta o un aporte a esta conferencia magistral. Veo quien levanta la mano y en ese orden tendrán la oportunidad de hacerle preguntas a los conferencistas que gustosamente van a responder. Tiene derecho a palabra la compañera Elsa. La bienvenida. Tiene derecho a palabra. Muy buenas noches. Desde aquí, desde Venezuela. Bueno, felicitaciones a los conferencistas por la información ofrecida. Bien, como se ha recalcado, pues la epistemología juega un papel fundamental en la creación de todo conocimiento. Como todos sabemos, es la rama de la filosofía que se encarga del conocimiento, de ahondar sobre su naturaleza, sus dimensiones, la percepción también que se tiene con respecto a la realidad, pero la epistemología no trabaja sola, sino en conjunción con la ontología. Creo que se hizo mayor énfasis, bueno, en la objetividad del conocimiento, en llegar a ese conocimiento verdadero, no sé, objetivo, pero recordemos que estamos en un mundo complejo, por allí se decía, un mundo variable, un mundo donde existe un principio que no es el cosmos que existía antes, el mundo en perfecto equilibrio, la sociedad en perfecta armonía, sino que estamos en una sociedad y en una realidad bastante compleja y eso cambia las cosas. Es por eso que, bueno, desde mi punto de vista, el conocimiento absoluto, verdadero, universal, no cabe para una sociedad como la actual, que es la posmodernidad, donde todos nosotros sabemos que lo que es cierto hoy, ya mañana cambia por el mismo dinamismo que tiene la sociedad. Entonces, bueno, muy interesante todo. Tenemos que chequear siempre el estado de arte, que ese es uno de los aspectos que va siendo patente de que no podemos creer en un conocimiento absoluto, y eso lo dijo uno de los conferencistas, porque la misma realidad va forzando el conocimiento a irse renovando, a irse cambiando. Y otro aspecto, ya para finalizar mi intervención, es que
Si nosotros solamente nos anclamos en la objetividad, caemos en la repetición y en la reproducción del conocimiento. Se trata pues de lograr una armonía y un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Sí, totalmente de acuerdo y citando, recordando al doctor Sigmund Bauman, vivimos en una modernidad líquida, en una modernidad cambiante, en un estado de mundo en el que las estructuras sociales que antes creíamos que estaban ya no lo están o ya no están firmes como lo veíamos hace 500, hace 2500 años, que fue el origen y el inicio de estos epistemólogos y estos primeros presocráticos. Por eso nos atrevimos a empezar la disertación viendo el origen y viendo un poco la evolución de este mundo cambiante. Sin embargo, muy atinada su participación, muy atinado el comentario de tener en cuenta esa parte subjetiva que surge de nosotros. Sin embargo, ahorita en el mundo actual como lo estamos viviendo, consideramos que se ha cargado de una manera radical hacia el subjetivismo y el objetivismo o la parte de lo real lo han querido tergiversar o lo han querido cambiar, por así decirlo. Intentamos con este módulo o con esta introducción a la epistemología que se conociera o que se volviera a poner la objetividad en juego con este subjetivismo y relativismo tan fuerte que en la actualidad se está viviendo. Y como bien mencionaba usted, esta cuestión ontológica que no nos podemos separar, acercarnos de manera esencial a las cosas en vez de tenerlo de una manera accidental o de una manera turbia, por así decirlo, va a ser muy importante. Sin embargo, si abarcábamos todos esos temas de la cuestión ontológica, de la cuestión antropológica que tiene que ver el estudio, también de la cuestión hermenéutica que tiene que ver al momento de enfrentarnos a la realidad y enfrentarnos al acceso al conocimiento, a la redacción, se ampliaría demasiado estos temas. Por eso, muchas gracias por la participación. Nomás que abarcar tanto se salía de tiempos, de forma, pero sí, excelente la observación nuestra. Muy bien. Es importante que, bueno, este módulo es dedicado a la introducción a la epistemología. En los posteriores módulos se va profundizando más los contenidos. Gracias, Elsa, pertinente. Te agradecemos tu participación. Excelente. Tiene derecho a palabra el compañero Ángel Álvarez. Bienvenido. Bueno, buenas noches ante todos ustedes. Yo soy de la ciudad de Chiclayo, de acá de Perú. Soy profesor de educación física. Mi pregunta era al respecto con el tema del constructivismo. Mucho en educación, al menos en la universidad y en las capacitaciones por el Ministerio de Educación, se habla mucho del constructivismo y quería yo sacarme esa duda porque yo voy mucho a lo que es el tema epistemológico, como usted lo ha mencionado, y yo he podido, se puede decir, indagar y muchos autores plantean que el constructivismo no tiene un sustento epistemológico sólido. Entonces, el asunto está en que, por ejemplo, cuando hablamos de las teorías de Jean Piaget y muchas teorías constructivistas, cognitivistas, no se formaron en aspectos de interacción de aulas, siempre se formaron en centros de investigación o otros centros que no pertenecen al ámbito escolar, pero fueron prácticamente construidas así y derivadas, en este caso, al sistema educativo como teorías educativas, pero no se formaron dentro del sistema educativo. Entonces, quería saber yo acerca si el constructivismo en estos tiempos, como usted ya mencionó, de la interdisciplinariedad, el tema de la complejidad,
está siendo falsacionado y no está dando resultados. Entonces, quería saber qué se puede hacer con respecto a esas teorías cognitivistas que prácticamente se siguen sustentando como si fueran verdades absolutistas. ¿Qué es lo que se debería hacer o qué me recomienda usted para poder, en este caso, no sé, indagar, investigar más acerca de estas, se puede decir, solidez epistemológica que pueda tener o no pueda tener? Gracias. Muchas gracias, Ángel de Jesús. Me permito contestar, no sé si le molesta al doctor Ruiz Alonso, permitiéndome contestar a la pregunta. Ciertamente los constructivismos en la educación se formaron, de hecho, incluso por psicólogos, ¿no? O sea, estamos viendo de un laboratorio pasar a un aula en el sentido de una transpolación del conocimiento de un área psicológica a un área educativa. Han salido, bueno, posicionando un poquito las ideas. No es que sea una verdad absoluta ni que sea la única verdad. También encontramos, por ejemplo, a Lev Vygotsky, que habla acerca de un conocimiento social, de un conocimiento que la sociedad va apoyando, que va creciendo en este sujeto al niño o al joven para que vaya conociendo conforme a los ambientes en el cual el desarrollo. También nos vamos a encontrar pioneros que ya no son tan pioneros, tan nuevos, vaya, pero una María Montessori que habla acerca del riesgo, que habla acerca de ponernos en los límites que nos vamos a enfrentar con la realidad y que los niños se enfrentan. En educación específicamente, querernos casar, por así decirlo, con un método específico, con una tradición específica, es caer en un error, ahora sí que de índole epistemológico. ¿Por qué? Porque no consideramos las relaciones o no consideramos las otras posibilidades de acceso al conocimiento. Queremos y nosotros nos cerramos a que solamente con base al constructivismo y no necesariamente, o no es así en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque se enseñó con base a un... ¿Qué cosa? ¿Cómo que no? Claro que sí, yo estuve en mi clase. Sí, bueno. No, poco gente que está abandonando la llamada. Tienen que apagar los micrófonos. Ya, vamos a silenciar. Internacional. Hay personas que tienen su... Creo que ya puede continuar, profe. Sí, ya puede en continuar. línea, en la página, igual es un coñazo de tiempo que tú tienes. Dios mío. Tenemos que apagar los micrófonos, por favor. Ya parece que alguien se colgó a la conversación. Disculpe. Sigamos. No se preocupen. Son cosas que pasan, vaya. Virtual o presencial, estamos prácticamente en un salón de clases. Suceden estos tipos de reacciones. Pero como bien decía el maestro de educación física, muchas veces nos posicionamos como maestros, o muchas veces nos posicionamos desde un paradigma en específico, que no necesariamente es la única manera de acceder a la realidad. Como lo mencionábamos durante la presentación, la epistemología lo que nos va a ayudar es a conocer que existen otras vertientes. El constructivismo ayuda hasta cierto punto biológico, hasta cierto punto conductual, pero hay muchos comportamientos sociales que no nos va a poder decidir, que no nos va a poder enfrentar. Sí, tenemos que atender a otras corrientes como lo es la parte esta social de Vygotsky que le digo, o diferentes otras teorías, ¿no? No en ningún ámbito va a ser bueno o va a ser
lo ideal, cerrarlos a un punto de vista, sin tener en cuenta todos los demás. Siempre hay que comparar teorías, hay que ver el por qué se utilizan y sobre todo cómo se pueden mejorar estas. Gracias, profesor. Bien, gracias Ángel. Tiene derecho para hablar Jonathan Azuaje. Bienvenido. Gracias, doctor. Bueno, en base a mi experiencia de redacción de artículos en una materia que seminario, una de las condiciones era que debíamos entregar el artículo con 85 referencias de los últimos 5 años. Y fue un trabajo arduo, un mes. Y bueno, he investigado, hay unos artículos de investigación en revistas de alto impacto, donde a veces tienen mínimo 15, 20 autores de referencia, pero también hay otros artículos que pasan los 45, llegan hasta 120, 130. Y eso es pues, es lo que usted indica, que mientras más referencia tengamos, vamos a estar montados encima de muchos hombros que nos va a permitir consolidar lo que estamos presentando en un artículo de revisión. Y bueno, aquí otra pregunta que le quiero decir o comentar. Disculpe mi ignorancia al nivel que tengo. Constructivismo, pudiéramos decir que es lo mismo holístico, porque yo trabajo más enfocado a la parte holística, integrar todo lo que me pueda servir en generar mi nueva conocimiento o consolidar lo que yo estoy investigando. Eso o es una metodología, ¿no? Sí, mira, Jonathan Azuaje, me voy a permitir, a expensas del permiso del maestro Federico, a responder la primera pregunta. La verdad, mira, Jonathan, viene siendo de ser un poco muy subjetivo la relación de 85 referencias. Mande. Disculpa. Estoy con esta conferencia. Vamos a silenciar. Canté cumpleaños. Qué lindo, azul. Muy bien. Más fotos se lo mandan. ¿Puede apagar ese micrófono? Y disculpe la molestia, que ya tanta... Ya lo estoy silenciando. Bueno, vale. Muchas gracias. Jonathan Azuaje, como te comentaba, y venga a ser un poco muy subjetivo. La relación, sí, 85 referencias bibliográficas de fuentes de información de un gran repositorio académico o en una gran indexación puede generar, insisto, puede generar cierto tipo de certeza al generar lo que estamos mencionando de pararse en hombros de gigantes. Pero, insisto, es época contemporánea, son nuevos conocimientos a partir del 2015 a la fecha, dependiendo de la revista que te vayan a solicitar. Sin embargo, si tu artículo metodológico se realizó a partir de una evolución histórica de algún u otro objeto, o bien señalando una tal y tal hipótesis, y de verdad necesita fundamentar, por ejemplo, el positivismo en el siglo. No es necesario mencionar 85 referencias, pero en cambio, si tu análisis venga a ser un análisis dogmático, con un marco positivista, etcétera, va a necesitar, por así decirlo, sí, una gran base de un hombro al que se va a regir. Por ejemplo, si puedes ver las referencias que se utilizaron en esta conferencia magistral y o bien las que se utilizaron en cada uno de los módulos que se les fueron subidos a la red, no es necesario que hayamos subido 100 referencias bibliográficas. No por eso va a decir que nuestro material es malo.
Simplemente estamos señalando las más importantes. De estas, te puedo asegurar que leímos muchísimas más, pero no fueron tan necesarias de ponerlas o bien citarlas. Es muy subjetivo, como te menciono, depende. Cuando a las personas aquí, hay algunos que somos partes del Comité Evaluador Científico de la revista Crítica Conciencia, y de lleno cuando nos toca revisar un artículo que tenemos cierto tipo de experticia dentro del tema, con el solo hecho de ver las referencias, ya nos damos cuenta de si el autor de verdad leyó el estado del arte del objetivo de la investigación o no. Cuando conoces, tú debes de ser experto en la materia que ahorita comentabas. Vas a saber perfectamente si alguien aboca o no a ese estado del arte. Eso yo creo que, bueno, tratando de contestar a tu pregunta, Jonathan Azuaje, y me imagino que mi hermano Federico va a querer contestar la segunda parte. Luis, para darle continuidad y disculpe, pero es importante, considero. En mi caso fue orientado a la parte de algoritmo genético implementado en la automatización del proceso, es orientado a ingeniería. Y al investigar muchas de esas herramientas o esas referencias, veo que el tema se originó, su investigación tiene origen de los 70 y está tomando auge del 2015 hasta el presente, ha ido tomando auge porque se ha ido implementando más que todo para, como decía el compañero Federico, tomando optimización de los procesos para ahorrar el consumo de energía y así contribuir la protección al ambiente y eso. Entonces ha vuelto a tomar ese tema de investigación auge y eso viene del año 70. Pero como toma auge por los avances tecnológicos que tenemos en computación, en herramientas computacionales que con la tecnología que tenemos hoy en día. Gracias, Luis. Sí, Jonathan Azuaje, y vuelvo a insistir, la editorial o el comité científico no te puede obligar, y lo digo a ciencia cierta, no te puede obligar a que vayas citando. No insisto, no porque tengas unas fuentes de información tremenda, quiere decir que tu investigación fue buena. Debe tener un marco metodológico para poder crear. Sí, el sustento lo vas a tener con las referencias, con las fuentes de información, pero eso no te va a asegurar una publicación indexada o una publicación en una revista de prestigio o en una editorial de renombre. Más que todo es el carácter metodológico, igual lo que estamos viendo en la introducción a la epistemología a partir de aquí. Y vengan, no se trata, y se los digo, no se trata de citar por citar. No es el punto de un investigador, no es el punto de un artículo de investigación citar por citar y querer, no sé cómo se diga en Venezuela o en Perú las personas que nos están escuchando, pero aquí en México se le dice no hacerla la faramaya. No sé cómo se diga en sus países, es querer apantallar, insisto, así se dice en México, porque piensas que vas a poner muchas referencias bibliográficas y con eso te van a aceptar. La verdad es no. Gracias. Aunando un poquito lo que comentaba el doctor Luis Alonso, la cantidad de citas queda a criterio de la revista. Ahí sí puede ser que se necesiten, como decían ahorita, 85 citas para tener un referente amplio que va a ser suficiente para esa revista en específico. Sí, puede ser, pero puede ser que a lo mejor con una menor cantidad lo vaya a poder ser. El punto de aquí es qué aproximación tuvo el autor o qué aproximación tuvimos nosotros para el contenido, para ese estado del arte. Porque citar por citar, podemos agarrar citando y del artículo por tener 100, 200 referencias. Nos va a llevar 2, 3 meses, pero lo podemos hacer.
¿Qué ocupas? Leer y estar tomando partes, y al final de cuentas tu artículo va a ser una recopilación de citas. Pero no se centren, compañeros, no se centren en esta parte de querer aparentar, como bien dijeron ahorita, o querer inflar un artículo. Es que tiene tantas citas. Ok, si el artículo, perdón, lo requiere, adelante, se vale, que existen tesis, tanto de licenciatura, de doctorado, de maestría, que tienen miles de citas, sin temor a equivocarme, y 1000 no es un número exagerado. Para una tesis doctoral, 1000 citas, dependiendo del área, dependiendo de cómo lo utilices, dependiendo de las páginas, se vale, se puede. Solamente las citas es una referencia del contenido que está en el trabajo, es una referencia del acercamiento que el autor tuvo con ese fenómeno, tuvo con ese conocimiento. Eso es para lo único que vamos a poder entrar y abarcar. Y tratando de contestar un poquito la otra pregunta acerca del constructivismo y acerca del holístico. En educación, al menos, que era la parte que tratábamos la vez pasada, el maestro de educación física hablaba de constructivismo porque es una corriente muy específica en educación. ¿Okay? La parte holística significa tomar lo que te sirve de diferentes teorías, que es lo mejor que podemos hacer. Tener un trabajo o ser profesionistas o ser investigadores holísticos es, me sirve esto de esta teoría, me sirve esto de esta, me sirve esto de lo otro, adelante, lo tomo. Y como veíamos durante la disertación, es ver qué me va a servir o ver cómo se está viendo la realidad, cómo se está viendo el objeto para poder atacar y para poder conocer más de cerca esa realidad que nos estamos enfrentando. No sé si entre los dos pudimos contestar su pregunta. Excelente, profesores. Estoy de acuerdo con la información su respuesta. Gracias. Bueno, seguimos con la conferencia. En realidad, como editor, pienso y analizo, creo que es conveniencia del investigador. No significa que tenga 10 citas, 50 citas, si el artículo está bien fundamentado y sustentado. La calidad de un artículo no depende de la cantidad de citas, sino cómo es la postura del investigador, cuál es la profundidad del artículo y cuál es el aporte que da el artículo. Eso es la calidad del artículo, porque creo, de mi experiencia, que es indistinto el número de citas, porque hay personas que citan 30 autores, pero cuando lees el artículo está hueco, no tiene ningún aporte. Entonces, es delimitante la calidad del artículo desde la redacción, la coherencia, la pertinencia, la profundidad y lo que aporte a la comunidad internacional, a la comunidad científica que va a leer ese artículo. En mi opinión, si hay alguna otra pregunta. No hay manos levantadas, entonces en nombre de la rectora Ayanis Noguera y de demás autoridades universitarias, damos gracias al doctor María Rosa, levantó la mano. Dale, compañero, tenía rato con la mano levantada. Seguido de Guido. Bienvenida, María. Buenas noches, mi nombre es María Rosa Simonelli, soy de Maracay. Quiero felicitar realmente la gran disertación de hoy porque es un tema bastante arduo y bastante complejo. Dentro de mi experiencia, soy docente universitaria y trabajo en el campo de la educación universitaria con mi postdoctorado. Tengo 2 y uno de ellos es en el currículo y la posmodernidad bajo el enfoque de la transcomplejidad. Mi línea de investigación trabaja básicamente en la didáctica, las teorías cognitivistas, constructivistas, etcétera. Hoy creo que se han combinado muchas cosas, pero yo pienso que dentro de la epistemología depende de cada investigador lo que quiere abordar y cómo lo va a abordar, por qué lo va a abordar, como dijo el doctor en el principio, y realmente cuál va a ser la pertinencia de este aporte científico.
El investigador, cuando está montado en esa investigación de X temática, ¿verdad? Siempre está buscando desarrollar el estado del arte y en ese estado del arte está buscando los pioneros que son especialistas dentro de la temática que está abordando el investigador. Sin embargo, dentro de mi experiencia, yo como revisora de muchos artículos, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel internacional, y dentro de lo que yo trabajo y escribo, yo estoy viendo que han surgido nuevos teóricos con más relevancia dentro de estos nuevos paradigmas. Y comparto también el criterio de una de las colegas que manifestó que la ciencia no se puede ver solamente desde una objetividad, porque si la vemos desde ese punto de vista estamos cayendo en el positivismo. Hoy por hoy, para trabajar con este paradigma complejo de este nuevo contexto, en esta era del conocimiento y hoy por hoy que estamos en una red de investigaciones, ¿verdad? Se debe de trabajar con un enfoque interdisciplinario porque ahora muchas ciencias están aportando muchos elementos y que al mismo tiempo están emergiendo respuestas muy transdisciplinarias dentro de la investigación. Mi postura hoy para ustedes es aportar un poco lo que realmente veo yo dentro de mi experiencia. Yo trabajo muchísimo con la cualitativa dentro del enfoque constructivista social, integrando tecnología. Veo cómo el estudiante en educación superior desarrolla el conocimiento autónomo, cómo yo busco a través de la didáctica y de la pedagogía, a través de las estrategias, a través de teorías, o si no veo las teorías, veo lo que está emergiendo dentro de mi planificación y lo que me está arrojando el estudiante. Es ahí donde yo voy como de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, y eso hace que la investigación sea bastante interesante. Con referente a las referencias bibliográficas, mire, yo discrepo de ello porque hay investigaciones que yo he arbitrado que desde el momento que estoy leyendo, que está claro el resumen, que está claro la parte introductoria, y cuando voy al marco metodológico, es tan explícito y de ahí llega a sus resultados y hay un análisis que aporta, caramba, yo no puedo echar atrás la investigación porque no está usando referentes pertinentes. O sea, yo pienso que el que tenga 15 o 60, el que tiene 15 no es menos y el que tiene 60 es más, por favor. Vamos a tratar de ver cuáles son los parámetros de la revista. Y yo cuando voy a publicar, yo estoy viendo cuáles son los requerimientos de esa revista a la que yo voy a aportar. Sin embargo, yo pienso lo siguiente, fíjense, yo no me preocupo ya que si de alto impacto o no de impacto. Estamos en Venezuela y ahorita cada universidad debe de hacer lo mejor de los aportes de la investigación, porque cada universidad está desarrollando un campo muy particular y lo que aportan dentro de esas revistas es muy relevante. No importa que no sea de alto impacto para España o Portugal, porque sabemos que hay países muy, muy avanzados, pero el granito de cada universidad es válido y es bastante importante. O como digo yo en la investigación, hay cama para todo el mundo y para el tipo de cada persona. Entonces, el investigador debe estar claro qué es lo que quiere hacer, qué quiere demostrar, cómo lo está haciendo y qué va a aportar esa investigación. Y que en su mayoría siempre no se pueden pasar de 25 cuartillas. Lo más difícil dentro de la publicación para mí es el escribir en esa tercera persona y que ese lenguaje llegue y se entienda en cualquier nivel de la persona, de su disciplina a la que está preparada y que aporte lo que realmente se quiere aportar. Eso es todo. Felicitarlos a todos, de verdad. Mire, hoy ha habido conocimiento de ambos lados.
Me gustó la parte, me llevó a recordar lo que era realmente mis años de estudio en la parte epistemológica, que es muy bonito. Me encantaron los principios del doctor, de verdad, porque uno tiene que buscar siempre, no tanto la originalidad, sino que el trabajo sea pertinente en estos momentos. Y me parece que a veces hay muchos estudios que de una u otra manera estamos siendo recurrentes en aportar y afianzar teorías de otro. Y eso también es válido y es bonito porque lo acabamos de decir, nadie está haciendo algo del otro mundo, solamente la gente que va a la NASA. Pero lo que estamos escribiendo, estamos tratando de poner un granito, de aportar y de ponernos a conocer dentro de este mundo que hoy por hoy son las redes de la investigación. Porque lo que estamos haciendo hay que publicarlo, porque si no publicamos, no somos nadie a nivel de esta globalización. Gracias, feliz noche, encantada de todo esto y de verdad que me la he pasado muy bien. Gracias, María. Vamos a continuar con Silva y Oramas, las últimas participaciones para cerrar la conferencia. Tiene la palabra de Guido Silva. Estimado doctor César, le pido por favor a los participantes que sean objetivos, ya que nada más nos queda 8 minutos de la sesión, porque tenemos obligaciones pertinentes de nuestra universidad. Así que las respuestas de nuestra parte van a ser objetivas. Por favor, sus preguntas o comentarios también que sean lo más objetivos posibles por la denotación del tiempo, que nos quedan 8 minutos. Gracias. Por favor, gracias. Y así poder cerrar la conferencia. Entonces, si ya la pregunta fue hecha, no la repitan. Si una pregunta nueva, la van a hacer. Preguntas concretas para avanzar, porque tengo que cerrar esto con un mensaje y no lo podemos cerrar así bruscamente y los facilitadores tienen compromiso. Entonces tiene derecho palabra Silva. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, adelante. Muy buenas noches. Felicitaciones a los ponentes, el doctor Federico, y bueno, a los organizadores de este importante diplomado. En primer lugar, felicitarlos, ¿no? Por eso, por poner en el tapete, ¿no? Este tema interesante sobre la epistemología. Mi pregunta concreta es, ¿en qué se basa? O sea, ¿cuál es el referente teórico de los principios epistemológicos que usted acaba de señalar, que dijo que eran 5? Porque precisamente allí se habla, tal como lo planteaba una compañera de nombre Alba, igualmente lo reseñó de alguna manera, perdón, Elsa, y de alguna manera lo reseñó María Rosa, que es en tanto un sesgo de positivismo en esos principios. Hoy día la investigación que camina por unos paradigmas emergentes que le dan primacía a la subjetividad del investigador y también de los actores con quien trabajamos. Estamos hablando del enfoque cualitativo. Entonces yo creo que hay un sesgo positivista cuando se plantea de que toda investigación necesariamente tiene que ser objetiva, que tiene que ser medible, que necesita, digamos, validez extrema, si no, no se constituye en una investigación científica. Y eso hoy día está demostrado que hay un camino bastante abierto para lo que es la investigación cualitativa, porque cuando usted habla de, por ejemplo, el doctor Federico, creo que hace referencia a que la investigación cualitativa se determina mediante los datos, decía usted, y también habla de resultados, habla de conclusión. En la investigación cualitativa ya no se habla de resultados, no se habla de conclusiones, tampoco se habla de datos, ¿no? Digamos, es un enfoque mucho más emergente. En términos concretos, es que yo creo que la investigación cualitativa debe ser trabajada de una manera distinta y sacarle el sesgo positivista que se le quiere imponer. Por ejemplo, un trabajo o un libro que ponen ustedes en referencia, que es el de Sampieri, cuando se habla de que el título es metodología de la investigación, yo creo que hay un sesgo bastante positivista
Y es no solamente positivista, sino hegemónico de que hay una sola manera de investigar y eso pone en debilidad y en desmedro a la investigación cualitativa. Con esto cierro. Muchas gracias, Guido. Bueno, a lo mejor se malentendió lo de los principios, se malentendió el sentido de la objetividad. El punto de la objetividad va en referencia a la realidad, no en referencia a la ciencia. Yo como investigador cualitativo trabajo más con la parte subjetiva y con la experiencia de las personas, con el sentido, con las emociones, como psicólogo y como filósofo. Le doy prioridad y le doy sobre todo ese talante que se requiere ante la subjetividad. Pero al momento de hablar de la epistemología, al momento de hablar, en efecto, en esos principios precisamente, se habla de cuál va a ser el acercamiento que nosotros vamos a tener hacia la realidad misma y no querer transformar la realidad a la conveniencia del investigador, porque muchas veces publicamos o queremos escribir tergiversando la realidad como es, no dándole una interpretación, sino cambiando la realidad para que sea acorde a nuestro pensamiento. Y ahí es cuando ya no se vale. Ahí es cuando no es correcto cambiar lo que es para que entre dentro de una investigación o dentro de una publicación. Lo que es interpretar la realidad objetiva desde el pensamiento, desde la teoría o desde el paradigma en el cual se esté posicionando uno. Ahí a lo mejor hubo una pequeña confusión. Sin embargo, una pregunta, disculpe, ¿pudiéramos entonces escribir en primera persona o en tercera persona? Ahorita APA 7 te está permitiendo las dos. No hay ningún conflicto de escribir en primera o en tercera, siendo el fin qué es lo que quieras escribir. Okay. Bien, vamos a Una continuar investigación cuantitativa se puede escribir en primera persona. Pregunto, solamente con eso cierro. ¿Una investigación cuantitativa se puede escribir en primera persona? A ver, depende de la revista, depende de los criterios editoriales. Me lo estás dejando muy subjetivo, Will. O sea, depende si voy a hacer una investigación para que sea difusión o para que sea divulgación. Lo estás haciendo como si fuera una investigación general. Bien. La respuesta, escúchame, bien, a partir de esa subjetividad. Bien, es sugerido, depende de las normas de cada revista para publicar. Hay revistas que permiten primera persona o tercera persona. Vamos con Wilfredo y Lisbeth para cerrar la conferencia. Sean breves en sus preguntas para poderla cerrar con mayor facilidad. Entonces, Wilfredo tiene derecho a palabra. Y por último, Lisbeth. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Fuerte y claro. Sí. Adelante, buenas noches. Buenas noches, de aquí de Barinas, Venezuela, la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, investigador de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela en logística integral. Una pregunta, porque yo tengo ahorita unos dilemas, estoy haciendo trabajo en las comunes, comunales en el área logística y no hay mucho conocimiento, o he notado que hay dos tipos de conocimiento, el industrial y el académico, con respecto a esa área. Y hago una pregunta, cuando un investigador propone algo inédito, la elección entre el constructivismo y la enseñanza tradicional dependerá del objetivo y las características de la propuesta. ¿Me entendió la pregunta? Hello. A ver, me perdí un poco en la parte académica y la parte de la industria. No, lo que pasa es que yo, en mis investigaciones, entre el conocimiento, yo soy investigador, pero mi formación ha sido de 27 años en el área industrial, en el área empírica, pues no tanta académica. Y después me hice académico. Resulta que en ese estudio, en esas investigaciones, es mi concepto, es mi percepción personal, hay un conocimiento industrial y un conocimiento académico, y hay una disyuntiva, pero no vamos a entrar en eso ahorita porque sería muy largo. Yo tengo mis razones y mi argumento.
Ahora una pregunta. Cuando un investigador propone algo inédito, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, 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 adelante. Cuando un investigador propone algo inédito, la elección entre el constructivismo y la enseñanza tradicional depende de los objetivos y las características de la propuesta. Yo creo, bueno, si es inédito, es que se está aportando, que está generando nuevo conocimiento y va para dar crecimiento a la ciencia en general o a la humanidad. En la parte del constructivismo pudiera ser la parte que posiciona el antecedente o el antecesor histórico de lo que usted o de lo que se ha publicado como tal. Siempre hay, como ahorita decía uno de sus compañeros, ya existen referentes prácticamente para casi todo. O para lo que no exista referente, hay acercamientos que se pueden considerar. El constructivismo, la construcción del conocimiento que se van a llevar a cabo, va a ayudar a posicionar ese nuevo conocimiento o ese conocimiento inédito y posicionarlo en un campo de estudio determinado, posicionarlo en un paradigma específico. Es para lo que pudiera llegar a servir, ¿no? O abonar a esta investigación. Correcto, está bien. Gracias. Por último, tenemos derecho a palabra de Liber Cuevas para terminar la conferencia y de haber un mensaje para combinar. Liber tiene derecho de palabra y cerramos con ella, los derechos de palabra. Si no se encuentra Liber en la reunión, bueno, agradecemos la participación. Entonces nos despedimos. ¿Se encuentra Liber? Bueno. Entonces, en nombre de la rectora Yanis Noguera, magistra Yanis, y todas las autoridades universitarias, le damos las gracias desde la Universidad Politécnica Territorial del Valle del Tuy, al compañero doctor Luis y al maestro Federico por tan excelente ponencia, y a todos los participantes por su asistencia el día de hoy. Es importante llenar el formulario, eso va a Secretaría General para emitir la constancia. Y bueno, agradecemos una vez más a todos asistentes en esta conferencia magistral. Feliz y bendecida noche. Gracias por estar aquí. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Gracias, Ha buenas noches. culminado la conferencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Bendecida noche.